Muy bien, estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradezco sinceramente la puntualidad. Tenemos ya participantes que están casi 5 minutos antes, ya en sala, ansiosos por continuar con este cuarto módulo de este diploma de alta especialización profesional. Elévate Perú se enorgullece de traer hacia ustedes, pues, diplomas y programas educativos de alta calidad con acceso 100% libre. Así que ya tenemos en sala al ingeniero Christopher Ramírez, también que ya está ansioso también por iniciar, mientras que se van sumando a la sesión, a la sala, pues permítame por favor brindarles las recomendaciones que corresponden. Les recomiendo de que ustedes puedan encontrar un espacio libre de distracciones para que puedan estar presentes durante toda la sesión, que puedan tener también a la mano de repente un bloc de notas, un papel para que ustedes puedan apuntar toda la información relevante que el ingeniero Christopher va a compartir con cada uno de ustedes. Les comento también de que cada sesión está siendo grabada para que justamente ustedes puedan revisar estas sesiones al día siguiente en nuestros grupos de WhatsApp. Aquellos profesionales que opten por acreditarse, por certificarse con nosotros, pues van a tener acceso exclusivo a un aula virtual con acceso de por vida, donde van a poder ustedes visualizar las veces que sea necesario el tiempo y el momento necesario en cualquier lugar donde se encuentren, las sesiones grabadas de cada módulo de este diploma de especialización, más descargarse las PPTs para que fuenten de consulta o que puedan usarlos también como medios de capacitación. Tenemos también información exclusiva adicional, material adicional que estamos compartiendo también dentro de nuestras plataformas que ustedes van a poder acceder a ellas y además les comento que van a tener muchos beneficios el formar parte de la comunidad de Elevate Perú. Uno de ellos es que ustedes puedan acceder a la bolsa laboral exclusiva, en las cuales nosotros, gracias a nuestras alianzas y convenios que tenemos a nivel nacional e internacional, pues las empresas están buscando profesionales de alta calidad como ustedes, que formen parte de la comunidad de Elevate Perú, la cual compartimos las alertas de empleo en tiempo real para que ustedes puedan acceder a mejores oportunidades laborales y, por qué no decirlo, también a mejores oportunidades salariales. Sin más preámbulo, ya somos ya más de 13 participantes en sala, pues voy a dar pase al ingeniero Christopher para dar inicio a esta cuarta sesión. Ingeniero Christopher, buenas noches. Buenas noches también a todos, gracias por la puntualidad. Veo ya en red conectados a Nadal, Nick, Terry, Julio. He visto creo que a Rosa, Carlos, Víctor, Daniel, muchas gracias. Vale, vamos a arrancar hoy con el módulo 4. Vamos a hacer un recap de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos pasado primero por el bonito modelo de cambio que tiene calidad total o TQM. Eh, Hemos barrido las etapas de estandarización, recuerden. Hemos pasado luego a ver herramientas de análisis de modos de fallas y también hemos visto algunas herramientas de análisis de medición, análisis del sistema de medición, como técnicas como RIR. Luego hemos ayer justo terminado de ver gráficas de control y el propósito de entender si un proceso está dentro de control estadístico, valga la redundancia. Eso era un poco preámbulo para ver lo que les voy a hablar el día de hoy. Hoy nos toca ver capacidad de proceso y prueba de hipótesis, ¿vale? Todo el marco previo justamente es como el preámbulo para meternos a ver realmente si un proceso es capaz o no. Bien, bueno, ustedes ya me conocen, tienen un poco de mi información también. Arranquemos. El objetivo de la sesión de hoy eh, es obviamente que puedan comprender las técnicas de análisis de capacidad de proceso, ¿de acuerdo? Para en base a esto evaluar los rendimientos que ustedes tengan en las diferentes industrias en las cuales se muevan o les interese aplicar y trabajar. Y al mismo tiempo ejecutar pruebas de hipótesis para tomar decisiones basadas en datos estadísticos, ¿ok? No, no solamente intuición, que es súper buena, sino también basada en data y en estadística.
Vamos a romper la sesión de hoy en tres bullets. El primero son requisitos, luego vamos a ver cálculos, formas de cálculos e interpretación, y finalmente aplicaciones prácticas, ¿de acuerdo? Tal como vimos ayer. Vamos por requisitos. Hoy sí tenemos una sesión con bastante información. Voy a tratar de solamente enfocarme en los puntos más resaltantes. Bien. Lo primero, para entender la capacidad de proceso, eh, tenemos que entender primero que es una comparación entre la voz del cliente y la voz del proceso, ¿vale? La voz del cliente que hace referencia a los specs, o sea, cuáles son los límites de especificaciones que el cliente necesita, ¿no? Como comentaba uno de sus compañeros en sesiones anteriores. Y la voz del proceso es cuál es el ancho, dónde está parado mi proceso actualmente y si tiene la capacidad para cumplir dentro de los límites que me está pidiendo el cliente. Ese es el objetivo de ver capacidad de proceso. Imagínense que la voz del cliente es un estacionamiento, es una cochera, ¿de acuerdo? Y la voz del proceso es el ancho del carro. Pueden tener un carro sedán, un auto, una camioneta o, no sé, un carro mucho más ancho, ¿no? Un ómnibus. Entonces, la capacidad del proceso es la capacidad de que tenga el carro, en este caso la voz del cliente, del proceso, de poder entrar en el estacionamiento, que es la voz del cliente. Y cómo esto va a impactar hacia adelante. Un ejemplo básico, esta es una vista de Minitab, que es un software que permite ver justamente capacidades de proceso. Entonces, lo que más o menos uno trata de hacer es tomar la data de cualquier parámetro que uno quiera evaluar, en este caso en un proceso cuello de botella, en un proceso donde ustedes sientan que están ganando o perdiendo dinero, producto, horas hombre y otras cosas más. ¿Bien? Entonces, la idea es tomar esa información, llevarla a un software que les permita analizar la estadística y simplemente les haga los cálculos de CP, que vamos a ver más adelante a qué se refiere, CPK o PP y PPK. Más adelante les voy a explicar a qué se refieren. Hoy no se compliquen todavía, lo vamos a ver más adelante. Les presento la capacidad de proceso. ¿Cómo vamos a calcular la capacidad del proceso? Lo vamos a hacer con una relación, una fórmula que también la deben entender, porque como le digo, el software lo puede calcular solo. Es con la sigla CP. Cuando les hablen de capacidad de proceso, ustedes deben pensar automáticamente en CP. ¿De acuerdo? El CP, ¿qué cosa es lo que compara? La diferencia entre los límites de especificación, ¿de acuerdo? Entre 6 veces la desviación estándar. Este valor va a definir si su proceso es capaz o no es capaz, ¿vale? Y la idea de poder determinar este estadístico justamente es entender dónde está parado nuestro proceso. Bien, si es un proceso que tiene un CP menor a uno, por ejemplo, entonces la variabilidad del proceso es mayor que los límites de especificación, lo que significa que no es capaz el proceso. Bien, si los objetivos típicos para CP deben ser normalmente mayores a 1,33 o 1,67 para hablar de que un proceso sea crítico o sensible. Un CP más alto me habla de que mi proceso es muy capaz de cumplir con las especificaciones del cliente, ¿vale? Entonces acá la idea es siempre monitorear este estadístico a lo largo, dependiendo con qué periodicidad lo hagan, ¿no? Si no tienen un software y no tienen SPC, no tienen Minitab, pueden usar una tabla de Excel, aplicar y correr esta data, ¿no? Pero siempre es bueno monitorear el proceso. Recuerden que la única constante es el cambio en una operación, en un proceso, y siempre va a ir cambiando. ¿Cuál es la tendencia? Que esta curva, esta capacidad, esta distribución de datos, en el tiempo, a largo plazo, tiende a tender a estirarse un poquito más, ¿no? Como se dice, ¿no? La gente siempre se relaja, ¿ya? El proceso también se relaja un poquito. Puede ser así, pero en el tiempo siempre se puede estirar un poquito más. Eso no es bueno, ¿no? Porque si probablemente no pueda tener la capacidad para cumplir con las especificaciones del cliente, ¿vale? Entonces, más adelante van a ver a qué me refiero con que se pueda mover o no se pueda mover, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, lo único que me decía el CP
es cuán bueno yo soy en cumplir las especificaciones del cliente, ¿vale? Si entro, si estoy dentro de la cochera. El CPK, no por el contrario, sino complementando un poco el análisis, lo que hace es cuánto está el proceso fuera del objetivo. Por lo que el CPK utiliza esta fórmula para restar el límite superior menos la media entre tres veces la desviación estándar o la media menos el límite inferior entre tres veces la desviación estándar. Pregunta, no es, este O no significa que vamos a calcular uno u otro. Vamos a calcular ambos valores, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que para determinar el CPK más realista, vamos a tomar el valor mínimo entre estos dos números. Y ese valor mínimo me va a indicar cuál es mi nivel de CPK. Por eso es que calculamos ambos valores, reportamos el número más pequeño, ¿vale? Y en este caso me va a permitir entender a qué nivel está mi operación, ¿no? Dice, el ratio de la distancia de la especificación más cercana a la mitad de la variación estimada del proceso es lo que busca. Dice, usar cuando la media no se puede ajustar fácilmente. En este caso, los objetivos típicos para CPK justamente es que sean superiores a 1.33. De esta forma, podemos garantizar que el proceso no van a haber unidades que rechazadas o posibles reclamos en sus diferentes características. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden determinar el CPK para diferentes variables. Por ejemplo, su compañera ayer justo que nos comentó que trabaja en el rubro metalmecánico. Me parece que es Rosa. Creo que la vi conectada, ¿vale? Ella que nos mencionaba ayer que es súper importante ver la maleabilidad, ¿no? De sus materiales, pero seguramente durante la transformación de los metales, ella mide algo, ¿no? No lo sé, mide la altura del el peso de los muebles que vaya a fabricar, de los artefactos, algo que a ella le haga sentido para ver si el proceso está cumpliendo con ese requerimiento, ¿no? Supongamos que el cliente quiere una galleta, ¿no? Una galleta que por lo menos pesa 85 gramos. Ustedes podrían evaluar data de cuánto pesa la galleta y con esos datos determinar, obviamente, el CP y el CPK y ver si cumplen el peso de la galleta. Por otro lado, pueden ver cuánto le están aportando de cobertura, de crema, ¿bien? Y por otra parte, podrían ver incluso, eh, no lo sé, si hubiera otra característica, cuántas hojuelas le están agregando de chispas de chocolate a la galleta porque todo eso es dinero, ¿me entienden? La idea es que ustedes utilicen estas herramientas justamente para poder ver cuán estable es su proceso y no puedan incumplir. ¿Para qué queremos saber capacidad de proceso? Como hablamos en un momento, estamos delimitando el proceso, que es lo que el cliente pide. Si su proceso tiene menor variación, va a ser una curva muy delgadita, lo cual va a permitirles a ustedes moverse dentro de las especificaciones del cliente y poder generar proyectos de ahorro, proyectos de reducción de, no sé, de mermas, de insumos, de materiales, y cualquier otra característica más, ¿no? Eso es importante, de hecho, en la industria de consumo masivo. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes si se dan cuenta, hace 4, 3 años compraban algún alimento y de repente la presentación del alimento era de 1 kilo, ¿no? O de 1 litro. Si hoy van a mirar los procesos, se dan cuenta que han tenido como un downsizing, ¿no? O sea, ya no se venden en unidades de 1 kilo, se venden en unidades de 950, 940 gramos, 900 gramos o en mililitros igual, ¿no? Entonces, justamente eh, las empresas cuando van haciendo más eficientes sus procesos pueden estabilizar también el llenado o la unidad de medida que puedan tener en sus operaciones, ¿no? Para que de esta forma pueda rentabilizar. Imagínense bajarle 1 gramo a la precisión con la cual ustedes estén llenando galletas, chocolates, agua, gaseosas, bebidas, no lo sé, panetones, panes, cualquier rubro, ¿vale? Entonces, cada una de esas, de ese gramo o medio gramo que ustedes bajen en consumo masivo puede generar una millonada. Entonces,
Esa es la ventaja de poder utilizar este indicador para ver cuán fuerte es el proceso para poder cumplir con la especificación del cliente y el mismo para centrarse, ¿no? Estar bien centrado dentro del espectro. Como les dije, los usos más comunes es probarlos en equipos nuevos, ¿bien? También nos permite tener una línea base, ¿no? Ver cómo estamos parados en un principio, cómo encontramos el proceso como ustedes arranquen en su primer trabajo y luego con las mejoras que implementen, con los análisis de causa raíz y otras herramientas, puedan ver la capacidad a cuánto sube, ¿no? Entonces, de esa forma van a poder hacer algo mucho más sólido eh, y algo mucho más estructurado, ¿no? Con data que no es una percepción, simplemente es data estadística. Entonces, ¿cuál es la idea? Son cuatro zonas. Como ayer hablamos, la primera zona es que todos sus productos es el estado ideal, ¿no? Es 100% conforme, están siempre dentro de la especificación, si se dan cuenta. La curva está siempre dentro y se repite, está centrada. Otros lados es en el cual estamos en el estado de umbral, se le llama. Entonces dice acá, el proceso debe cambiar porque evidentemente cumple la especificación, pero está todo el tiempo se está moviendo, está oscilando. Entonces acá definitivamente o cambian la especificación o se echan a mirar qué es lo que está pasando en el proceso. O sea, si bien el proceso está dentro de control, si se dan cuenta, hay algunos productos que probablemente salgan de la especificación y es un riesgo, ¿no? Por eso es que acá se fortalecen con gráficas de control para ver cómo podemos ir mejorando estos procesos. Por otro lado, tenemos procesos en los cuales no están dentro de control. Y tenemos dos casos. Borde del caos, y ya cuando ya ustedes llegan a este punto o a este punto ya es como, ya están fuera de la empresa, ¿no? O sea, no hay forma. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el cliente les pide una especificación, pero la operación no lo puede cumplir, mire. Siempre tienen unidades que están fuera de especificación, de forma consistente. Dense cuenta acá y acá. Miren estas colas. Entonces, en este caso parece que todo está bien, ¿de acuerdo? Pero la calidad y la conformidad debe cambiarse porque la especificación que el cliente les ha dado para esta operación, si bien está bien centrada, el proceso no es capaz de cumplirla, ¿no? Entonces, o anchan la especificación del cliente o hacen una estrategia diferente o un ciclo de make para poder hacer más esbelta esta curva, esta distribución de datos. Estado del caos. Obviamente acá ni siquiera ya están fuera de la empresa. Acá la empresa ya cerró simplemente. O sea, no hay forma. Proceso no en control y algunos productos no son conformes. Tienen distribuciones variables, si se dan cuenta. Entonces acá, en este punto, simplemente el proceso está reventado y bombardeado de causas especiales, ¿no? Las fluctuaciones aleatorias, como pueden notar, pueden estar debidas a causas especiales y obviamente hacen que cualquier esfuerzo que ustedes quieran hacer no puedan sostener una mejora, ¿no? Hoy están bien, mañana empeoran y luego se van al otro extremo y naturalmente un proceso lindo como reto, pero complejo para crear sostenibilidad en el tiempo y ventaja competitiva, ¿no? Que todas las empresas quieren obtener. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la capacidad del proceso? En este caso, tenemos que entender algo, ¿no? Hablamos siempre de dos cosas, ¿no? La entropía es una energía que siempre tiende a generar caos, en el caos o desorden de átomos, de partículas, de materia y de lo que sea, ¿vale? Es una energía del caos. Siempre tiende a desordenarse. Nunca las cosas se ordenan. Y por otra parte, tendemos a hacer siempre una mejora del proceso. Entonces, la idea es que ustedes siempre hagan un viaje. Obviamente todos lo apuntamos a llegar a este punto, al estado ideal. Y es bueno entender dónde estamos parados hoy, si estamos en el estado uno, en el estado 2 o 3, para ver qué tipo de esfuerzo es el que vamos a hacer y poder llegar a este estado verde. Entonces, es importante entender siempre dónde estamos parados. Y para saber dónde estamos parados, el CP y el CPK son sus aliados perfectos para eso. Cuando hablamos de CPK, como les dije, a diferencia del CP, el CPK lo que busca es saber cuán centrados están ustedes de la media. Es decir, su operación, si está dentro de este rango, ¿están centraditos o están tirados hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿De acuerdo?
No nos importa si cumplen o no cumplen, nos dice cuán centrado estás, cuán preciso eres para poder setear tu operación. Entonces, acá tenemos dos términos. Uno es CPK, que nos dice cuán centrado está el proceso respecto de los rangos aceptables, y el segundo es el nivel de calidad, el nivel sigma, como se conoce. ¿Qué pasa? Hay una forma de poder transformar eh, el CPK a nivel sigma, ¿vale? Entonces, más o menos una forma, en mi experiencia, que más o menos he podido entender también, y algunos libros también lo sustentan, es que, por ejemplo, el CPK, el proceso, depende y obviamente asume que haya un incremento de 1,5 desviaciones estándar, ¿no? En cualquier dirección. Entonces, hay alguna técnica para poder nosotros transformar este CPK a nivel sigma. Entonces, como dice acá, un proceso estable, pero con una media menor a 1,5 sigma, obviamente puede crear, eh, te puede hablar de cuán centrado está un proceso, ¿no? Cuán centrado está respecto de la especificación. Entonces, por medio del CPK que ustedes obtengan, como vieron en la fórmula previa, ustedes pueden saber realmente en qué nivel sigma se encuentran. Ya es algo práctico de poder ver, ¿no? Más o menos siempre es como casi al triple, ¿no? Miren, si ustedes multiplican por 3 el CPK, más o menos les va a dar 2. 1,33 por 3, casi cerca a 4. Entonces, es una forma práctica de poder cómo llevo mi nivel, mi CPK a hablar de niveles sigma, ¿no? Esa es una forma de usar el mismo argot que se utiliza en industria, ¿no? Si están en una operación que habla de niveles sigmas o de CPK o CP. Ambos son válidos, solamente es un tema de usos y preferencias. Vale, recordarles que si algo no está claro, por favor, tal como mencionó Hugo hace un momento, me interrumpen, please. ¿Ya? Gracias. Bien, vale. Dentro del análisis del proceso, obviamente existe una preparación. De hecho, tenemos que hacer una calibración del sistema de medición. Como hablamos en la sesión pasada, una de sus compañeras me preguntaba, oye, ¿qué hago? O sea, ¿qué nivel de muestreo utilizo, ¿no? Dentro de la industria metalúrgica? Entonces, lo primero que, justo lo que le recomendé es, antes de ver eso, me parece genial, este, pero antes de eso, revisa si el sistema de medición actual que estás usando es bueno, está calibrado, está validado. Ella nos mencionó que sí está calibrado, ¿no? 20 puntos con eso. Eh, pero es bueno hacer un análisis de repetibilidad y de reproducibilidad para asegurarnos que a nivel de estadístico, tanto la gente que hace la medición como los equipos durante la repetibilidad de mediciones no existan, no hayan distorsiones o errores, ¿no? Que puedan hacer que tú puedas rechazar un lote o que dejes pasar un lote como bueno cuando no esté bueno, ¿vale? Entonces, la preparación para antes de hacer capacidad de proceso, obviamente, es hacer un análisis del sistema de medición, aplicar un MCA, ver si el proceso está dentro de control estadístico. ¿Por qué? A veces me dicen, Christopher, no, yo quiero hacer de frente capacidad de proceso. Entonces mi pregunta va a ser, ok, dale, hazlo, pero va a ser una pérdida de tiempo, porque si el proceso no está dentro de control estadístico y no he validado el sistema de medición, la certeza de la capacidad de proceso que te salga puede ser ilusoria. ¿A qué me refiero? Si ustedes no aseguran que el proceso esté dentro de control estadístico, ¿y eso cómo lo hacen? Con la sesión anterior, aplicando las 8 reglas de Western Electric, en el cual te dice si el proceso está dentro de control, cumple o incumple con los patrones, ¿no? Y lo segundo es hacer un análisis de medición, un MCA. ¿Cómo? Aplicando MCA directamente o haciendo un gauge R y R, como también lo vimos en las 2 sesiones anteriores. ¿Por qué? Porque si ustedes no calibran eso, ustedes pueden creer que están en este punto o en este punto, pero realmente están acá de repente. Entonces me dicen, oye, todo está perfecto, cumplo, tengo un CPK de 1,45. Ah, genial. Y estás acá, ¿no? Estás en esta primera curva. Pero si tu sistema de medición no es estable y tiene errores, puede ser que lo midas una hora después y pases a estar acá.
o en el peor de los casos, hoy estés acá y pases acá. Entonces, la estrategia que vayan a utilizar sí puede cambiar. Entonces, por eso siempre, más que recomendar, es una regla, o sea, es un best practice. Análisis del sistema de medición, acompañado de calibración del sistema de medición, y obviamente asegurar que el proceso esté dentro del control estadístico, ¿vale? Eh, Algunas recomendaciones dentro de SPC nos dicen, ¿no? De que el CPK debe estar entre 1 y 1.33, ¿de acuerdo? Para procesos críticos. O en el otro caso, se le puede otorgar alguna prioridad también cuando tengamos CPKs inferiores a 1, ¿no? En este caso, puede que el proceso no esté tan bien centradito, pero cumple la especificación. Entonces, no solamente vamos a mirar CPK, sino también vamos a ver el CP, ¿de acuerdo? Vale, esto es un poco de marco para que entiendan el análisis de capacidad de proceso. Acá sí voy a pasar un poco más acelerado porque lo que les he puesto es un ejemplo para que lo puedan ver. De hecho, si les están interesados en acceder a la certificación que les habló Hugo hace un momento, pueden tener acceso al detalle también de este ejercicio y lo puedan seguir con mucha más calma. ¿Vale? En este caso vamos hablando de una empresa que hace ensamblaje de automóviles. Trabajan 4 turnos y dentro de esto se hacen conjuntos de árboles de levas y dentro de eso quieren validar qué es mejor, el proveedor uno, el proveedor 2, eh, y sobre esto quieren medir la longitud, ¿de acuerdo? ¿Cuán buenos son estos componentes para cumplir una longitud? En resumen, queremos comparar el desempeño de los proveedores uno y 2 e implicaciones en el costo de mala calidad. Es algo que vimos en la primera sesión. Entonces, como dijimos, tomamos la data, la ingresamos a Minitab y empezamos a analizar por proveedor. Paso uno, tengo que asegurarme que el proceso cumpla con la normalidad, ¿de acuerdo? La data debe ser normal y lo segundo debe estar dentro del control estadístico del proceso. Entonces uso el XBAR que tenemos acá, que vimos ayer, data continua, ¿bien? Tamaño de muestra de más de 2 y menos de 9 unidades. Estamos acá, evalúo cómo se mueve la media y cómo están los rangos. Al no haber puntos rojos ni fuera ni detección de patrones anómalos, sabemos que está dentro del control. También sabemos que al hacer la prueba de normalidad, la data sí cumple. Entonces, es normal la data y al mismo tiempo está dentro del control estadístico. Bingo, vamos al siguiente paso. Realizo una serie de pasos para acceder al Minitab, se los he dejado bien marcadas también acá en el material. ¿Con qué finalidad? Mi propósito acá es hacer análisis de capacidad, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos bien la data, entramos a los comandos y tenemos esta información. CPK, miren, el CP es 1.16 y el CPK es 0.90. ¿Qué dijimos nosotros en las láminas anteriores? Que para que un proceso sea capaz de cumplir la especificación, en este caso, ¿la especificación cuál es? Esto acá, miren, él y él. Pero hay una parte que sale, dense cuenta. Entonces, su CPK es menos de 1.33, seguramente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos echamos a mirar el CP, miren cuánto marca, 1.16. Sin ver la gráfica y solamente ver el CP, ya pueden, como expertos, podrían concluir de que el proceso no es capaz de cumplir. ¿De acuerdo? Eso es por una parte. Segundo, vamos a analizar el CPK. Este CP me permite a mí entender si el proceso puede cumplir lo que el cliente dice. Si se sale de esto, no es capaz, que es lo que tenemos acá. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos recomendar? O ustedes como futuros Greenbelts, lo que podrían hacer es, oye, vale, sí, el proceso de alguna forma es crítico, pues tiene un CP entre 0.90 y menos de 1.33, entre 1 y 1.33, es un proceso crítico, debería estar mejor controlado y pueden implementar algunas técnicas como meter gráficas de control, hacer algunos análisis de causa raíz, partir de un MCA si los equipos que están midiendo son los apropiados, ¿de acuerdo? Y por otra parte, mirar el CPK.
El CPK me dice cuán centrado está. ¿Qué es lo que hace el CPK? Me dice si esta punta de acá, este pico, está en el centro del promedio, que es el objetivo, o está tirado hacia un lado. Como pueden notar, está inclinado hacia la izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente, el CPK tiende a ser un poco bajo, debería estar arriba de 1,33. Entonces, podemos decir que este proceso tiene una capacidad crítica. Necesita mucho control, necesita mucho ojo, porque si no, en cualquier momento se le sale, miren. En cualquier momento chocan, el carro no va a entrar en la cochera. Eso es lo que les está diciendo estadísticamente, ¿vale? Ahora, cuando ustedes tengan un CPK menor a 0,83, simplemente esto ya es inaceptable. O sea, la curva encima va a estar tirada hacia afuera y va a estar no centrada con el objetivo, ¿vale? Ahora, ¿qué es el PPK? Esto, el CPK es, obviamente, qué es lo que yo veo en el corto plazo, pero yo también tengo que ver largo plazo. Yo tengo que dar pronósticos, tengo que decir qué es lo que va a suceder de acá a 6 meses a más. Entonces, si se dan cuenta, el CPK arranca con 0,9, pero ustedes cuando den conclusiones como Greenbelts tienen que, aparte de mencionar el CPK, hablar del PPK. El PPK lo que hace es cuál va a ser en el largo tiempo este CPK, pero en el largo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, siempre baja, como les decía, ¿no? Todo proceso tiende a relajarse. ¿Qué significa? Al bajar de 0,90 a 0,83, está diciendo que ya el proceso acá, en la línea negra, ya está inclinado hacia la izquierda, pero si notan la línea roja punteada es en el largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Se achata y se estira un poco más, lo cual les está dando a entender que en algún momento el proceso se va a relajar y va a ser un poquito menos preciso y menos capaz. Entonces, conclusiones de esta data, de este ejercicio: CPK entre 1 y 1,33, proceso crítico para cumplir sus especificaciones, echaría a analizar un poco más, necesita un control mucho más continuo y un ajuste de repente. Y a nivel de CPK está en 0,9, está en menos de 1. Entonces, de alguna forma tampoco el proceso está centrado, o sea, no es capaz ni de cumplir la especificación y tampoco es capaz el proceso de poder ser centrado, ¿no? Eso nos dice mucho de cuánto control tenemos sobre el proceso. Recuerden que eso es como palancas, ¿no? Por otra parte, algo súper importante es que ustedes sepan cómo se calcula el costo de la buena calidad y el costo de oportunidad de la pobre calidad, ¿no? Es como se llama. COPQ y tenemos como COBQ, ¿vale? Entonces, en este caso, el costo de mala calidad lo que va a hacer es tomar defectos por millón de oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los defectos que dentro del ejercicio se han mapeado, que es esta cantidad, es un dato, ¿de acuerdo? Y sabemos que el costo de las piezas es de $200 por el árbol de levas. Simplemente lo que hace es, ok, tomar esta información de defectos basadas en partes por millón y multiplicarlas por el costo por pieza. Esto nos va a hablar de un poco del costo de oportunidad o el costo de la mala calidad que podría tener nuestro proceso. Entonces, cuando ustedes estén ante un directorio, ante un comité gerencial, y ustedes muestren que tienen un proyecto que hay un potencial de ahorro de 1,3 millones de dólares, obviamente van a poder jalar e impactar para que les brinden el recurso que ustedes necesiten para hacer sus proyectos. Entonces es importante siempre medir el impacto de lo que quieran hacer antes de simplemente decir, me parece que está muy bajo el CP. Finalmente es cómo nos va a impactar, ¿no? Entonces es importante, se le he dejado esa parte para que lo tengan en cuenta. Siempre, cada proyecto que ustedes hagan, cuantifiquen el impacto, por favor, ya para que puedan lograr tener un mayor éxito en lo que quieran hacer, ¿de acuerdo? Y les recomendaría dos cosas a nivel de proyectos y mi experiencia. Primero es hacer un buen cálculo del impacto financiero, ¿ya? Y segundo, aclarar el problema. Para eso les sugiero usar un proyecto charter, una carta de proyecto, ¿ya? Un proyecto charter, ¿qué cosa tiene? Te habla del caso.
¿De qué estamos hablando? Te habla del caso, te habla de data histórica o alguna métrica de impacto, una métrica que está saliendo de control, ¿de acuerdo? Este, te habla de un KPI o métrica a impactar. Y al mismo tiempo, puedes medir el sistema de medición. Dentro del sistema de medición, cómo se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace. ¿Vale? Entonces, eso es algo así súper importante. Les sugiero datazos, siempre tomen en cuenta estos dos puntos, arranquen por este punto de acá. Dentro del Project Charter, ustedes van a incluir el impacto financiero. Y de sugerencia siempre tómenlo anualizado. O sea, todo lo que hagan, córranlo a impacto anual para que sea más atractivo. En el caso del proveedor 2, volviendo al ejercicio, miren, no está dentro de control estadístico, ¿vale? O sea, el proveedor te está diciendo, con esto ustedes están comprobando que el proveedor 2 en algún momento, hoy no tiene un problema, pero en algún momento va a generarles un problema, va a tener variación, va a fallar. Si es una data normal, sin embargo, en algún momento va a fallar. Yo de partida les diría, por lo pronto, vamos con proveedor 1. Y miren, pues, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Si eliminamos la variación de la causa especial, como les pongo acá, podemos evaluar la capacidad del proceso del proveedor 2. Miren el CP, muchachos. 0,4. Una vergüenza, o sea, olvídate. Ni que se acerque a su compañero, o sea, no hay forma. Ni que hablar del CPK, o sea, 0,35. Voy a ir a mirar el largo plazo, ya por ser masoquista. 0,31, o sea, esta ya es capacidad mortal, o sea, no hay forma. Entonces, definitivamente, le agradecemos por la oportunidad al proveedor 2 y nos quedamos con proveedor 1. ¿Bien? Y un poco consolidando las conclusiones del ejercicio previo, hemos determinado cómo se calcula la tolerancia y el costo de pobre calidad también. Hemos definido los defectos por millón de oportunidades, una forma no tan compleja. Sabemos que nos quedamos con el proveedor 1 porque está dentro del control estadístico de proceso, se aproxima a data normal y al mismo tiempo tiene buena capacidad de proceso, ¿no? 1,16. De hecho, puede esta persona, este proveedor, perdón, eh, puede mejorar su proceso, sí, pero te está diciendo que por lo menos no va a fallar. No va a fallar. ¿Puede ser mejor? Sí puede, ¿vale? Entonces, eso es un poco que lo quería revisar con ustedes a nivel de capacidad de proceso. Otros datos técnicos que también podemos extraer de Minitab es, bueno, el tamaño de muestra sugerido, ¿de acuerdo? Ver la desviación estándar, acuerdo? En ambos casos, para con eso empezar a calcular otras métricas, ¿no? O sea, cómo poder subagrupar de repente, ¿no? Pero en este caso ni con eso se ha podido obtener algo mejor, ¿no? Pero esa es una información súper importante también. No la más relevante ni la más usada, pero sí se los quería mencionar, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo se calculan los CP y el CPK? Ya les mostré las tablas a un comienzo, les he hecho solamente una ayuda de memoria en este punto para cómo calcular cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y obviamente estos valores que siempre se miran el potencial en el largo plazo, ¿vale? Perdón, en el corto plazo. Si en el corto plazo son buenos, en el largo plazo, bueno, van a ser sostenibles, ¿no? Así que no hay ningún problema. ¿Qué más? Eh, Casi siempre, eh, tanto el CP, ¿de acuerdo? Como el PP son significativamente diferentes, ¿ya? En este caso, algo que nos puede hacer un poco de ruido es siempre va a tender a bajar, ¿de acuerdo? Pero aún así, lo que nos está diciendo estos factores es que evidentemente en algún momento, como tenemos el valor que el CP es menor a 1,33, es una operación crítica y si el proveedor uno no hace algo o no controla mucho más rigurosamente su operación,
simplemente se podría caer y podría ser un indicio de que esté fuera de control. No está fuera de control, pero podría estar fuera de control. ¿Cómo se dan cuenta? En la data, que es menor que 1,33. Y en segunda, miren esta colita acá. No cumple la especificación que le han dado en un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los proveedores normalmente? Te dicen, ah, tranquilo, mi AQL es de tanto, ¿no? De 50 partes por millón. Entonces, de ahí nace, ¿no? De esto. Entonces, yo soy una de las personas que estoy en contra de los AQLs. O eres capaz o eres incapaz, ¿no? O sea, no hay medias tintas. Entonces, sí les pido que siempre cuando analicen, no se queden con el término de AQL, que es un término bien práctico, ¿ya? Sí les sugiero que siempre eh, hablen a nivel de CP y de CPK cuando quieran analizar o evaluar algún proveedor. De hecho, si la compañía en la que se encuentran ya empieza a tomar estos valores para evaluar la confiabilidad de un proveedor, están por buen camino, ¿vale? Algunas datas adicionales que para este fin de caso no los quiero complicar, pero es un poco más relacionado a hacer pronósticos. Bien, ¿qué más? Cuando vemos capacidad de proceso, hay una forma de hacerlo por separado en dos tiempos o armar y de frente recurrir al Sixpack. El Sixpack lo que hace es te unifica el análisis estadístico del proceso de la variable, de la media, de los rangos, ¿se dan cuenta? Pero también empieza a mostrarte cómo están distribuidos a nivel de subgrupos, ¿no? Por ejemplo, el primer dato está conformado por uno, 2, 3, 4 datos. El segundo valor promedio está conformado por uno, 2, 3, 4 datos, 4 o 5 datos. Entonces, cada muestreo te está diciendo cuál es la distribución de las muestras que tengan, qué es lo que se espera acá, que más o menos estén cercanos a la línea media, que la muestra no esté ni muy hacia arriba ni muy hacia abajo, sino que esté en lo regular por acá. ¿Qué más? Te está hablando de normalidad también. Cumple con la normalidad. Esto me habla de la propiedad de estabilidad de datos. Y el cuadro bajo me habla de capacidad, finalmente. Me dice, habla del CP, me habla del CPK, ¿de acuerdo? Y me habla de la misma proyección en el largo plazo, cómo sería impactado, ¿vale? Entonces, esta es una forma también práctica de poder hacerlo. Personalmente, para presentaciones, no suelo usar esto, sí para hacer análisis intermedios, para mí, o sea, para mí o mis Greenbells cuando han empezado a hacer proyectos, sí utilizan más esto, no para hacer una presentación ejecutiva, porque obviamente es demasiada data, tú tienes que solamente mencionar si cumple o no cumple y hablas en términos de CP, CPK y muestras algunas gráficas de tendencia, no esta maraña de términos, ¿no? A lo mucho se presenta esto y este cuadro resumen de CP-CPK resaltando los valores, si están conformes dentro o fuera, ¿vale? Pero por practicidad sí, mis Greenbells en algún momento sí lo utilizan porque le saca de golpe todo el informe. ¿Qué más? Datos de atributos. Tengan en cuenta que ustedes normalmente no han trabajado con datos de atributos, casi todos trabajan con data continua, ¿de acuerdo? Es lo que conversamos también. Voy a pasarlo súper, súper rápido, pero igual les estoy dejando el material en toda la información en el material que les hemos creado, ¿vale? Entonces, en este caso, como es un dato tributo, estamos partiendo de un análisis de capacidad de un dato, una distribución de datos binomial. Recordemos, pasa, no pasa, conforme, no conforme. Eh, Normalmente, ¿cómo es que se asocian estos? Se hablan a nivel de unidades defectuosas de un muestreo total, ya puede ser como proporción, si recuerdan, o como número de efectos como tal, ¿vale? Algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Eh, algunos tips también que se utilizan para el cálculo de probabilidad de éxito o de fracaso, de acuerdo de cada elemento. Tener en cuenta que los resultados son independientes entre sí, o está bien o está mal, no está a la mitad. A eso se refiere. ¿Bien? Es lo que hemos visto en la clase anterior. Un ejemplo también con esto. A ver, tenemos la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente, como les dije, no solamente es para manufactura, también se puede evaluar procesos o servicios. Eh, Dado los antecedentes previos, el objetivo es crear una línea base de la capacidad del proceso.
¿Para qué? Para luego empezar a optimizar. Nada nace mejorado de la nada. Todo tiene un baseline y luego sobre eso puedes construir y hacer algo más bonito. Bien, un poco la estructura de cómo ir a hacer análisis de capacidad bajo distribución de datos, una distribución binomial, eh, estructurar bien los defectos no disponibles, de acuerdo, definir el tamaño de muestra y completar todo lo demás, darle aprobación. Acá nos hemos ido de frente con el, ¿cómo se llama? Con este cuadro resumen. ¿Qué nos está diciendo? Miren, este es un four-pack, no es un six-pack, ¿ya? Lo que acá nos dice básicamente es que primero el, la gráfica de control acá muestra que no cumple con una regla, con un patrón, y encima está fuera de especificación, o sea, como que no está dentro del control estadístico, ¿bien? Eh, si me pongo a mirar el porcentaje de defectos acumulativos, me dice que acá hay o sea, todos tienen defectos acumulativos por acá, pero hay gente que es más eficiente. Algo anormal, no atípico, es algo bueno, en verdad, ¿no? Un poco la distribución de los defectos, de cómo están, sí se ve que está variado. Podría ser que solamente una persona sea la que sea el problema o unas cuantas, ¿bien? Esta es un poco la distribución de defectos, ¿no? Evidentemente no tiene una distribución normal, si se dan cuenta. Este, los límites, obviamente ese límite es mínimo, el objetivo es que sea cero y todos están hacia la derecha, ¿no? O sea, están súper mal, ¿no? Deberían ellos ser por lo menos lo más cercanos a este punto. Temas importantes, la proporción de defectos, ustedes con el P-chart lo que pueden hacer es simplemente decir cuál es mi tasa promedio de defectos. La proporción media de defectos, estamos diciendo, es del 22%, que es una locura. Además, sabemos que hay un punto fuera de control. O sea, que esta persona, si todos tienen un desempeño medio malo, ¿no? Porque el 22% de defectos es bastante alto, tienen una que está peor. Entonces acá o le dan feedback y hablan muy bien con esta persona, ¿de acuerdo? O acepta mejorar y ser capacitado, simplemente pueden pensar en reubicarla en otra posición tal vez, ¿no? Porque para esto se está saliendo, ¿no? Del scope, se está saliendo de las especificaciones también. En este caso, la línea base obviamente es estar por el 92.6%. Eh, Parece que no, que esta tasa se está estabilizando acá. Sin embargo, acá estamos mostrando una tasa acumulativa, ¿no? Cómo se va acumulando la tasa de efecto a lo largo del tiempo. Forma diferente de ver. Personalmente tiendo más pasar toda data continua, no tanto usar data de atributos, pero igual lo estamos revisando para que tengan también una perspectiva de esto, ¿vale? En este caso, como pueden notar, es que el muestreo que se han hecho y los defectos que están hechos no está enfocado a la cantidad de muestreos que han hecho por punto, ¿no? Miren, en este punto hay solamente una toma de muestra, acá tenemos dos, acá dos, pero igual el error varía. Acá solamente hay un valor tomado, acá hay uno y está fuera, acá igual hay uno, acá hay uno, dos, acá hay dos. Entonces, la verdad que no se nota algo marcado para poder concluir o que les entregue algún patrón, ¿no? Entonces, de esto lo que podemos comprobar es que la gráfica P eh, hay un punto fuera de control, ¿de acuerdo? El promedio de error defectuoso acumulado es del 22%, ¿de acuerdo? O sea, esto les va a permitir a ustedes definir su línea base, y en este caso el gráfico de la tasa de efectos no parece verse afectado por el tamaño de la muestra tampoco. ¿Por qué? Porque si yo tomo una o tomo tres o cuatro muestras, de igual forma mi tasa de efectos no varía, o sea, se mantiene, ¿me entienden? En más o menos 2 puntos, ¿no? Como pueden notar acá. Y el objetivo obviamente es que sea de efecto cero. Puntos críticos importantes, un recap de lo que hemos visto hasta ahora. Recordar, y de hecho tomen en cuenta esto para la evaluación, please.
no me gustaría que se la memoricen la fórmula, ¿de acuerdo? Pero sí que entiendan qué mide CP y qué mide CPK. Diferencias entre cada uno de ellos, CP, CPK y PP, PPK, lo mismo. Capacidad de corta frente a la capacidad de largo plazo. Eh, entender que un proceso debe estar primero bajo control estadístico antes de determinar si el proceso es capaz. Recordemos eso. ¿Bien? Luego podemos también comparar el ancho de la variación con los límites de especificación. Finalmente, tenemos que tener también proporciones y tolerancias, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? El 1,33, entre 1 y 1,33, menos de 1, que significa ese tipo de cosas, ¿vale? Y también hacer una estimación del costo de oportunidad de la mala calidad, ¿no? Que casi siempre es expresada en partes por millón. ¿Qué más? Una vez que nosotros ya tengamos consolidado el módulo perdónenme, ya tengan consolidado ustedes el módulo de capacidad de proceso, ¿de acuerdo? Tenemos que saber cuándo acepto y cuándo rechazo un proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De acuerdo? En general, siempre hay procedimientos de muestreo y aceptación, ¿bien? Eh, dentro de esto es súper importante entender que definir primero los niveles de calidad con el cual queremos trabajar, ¿vale? Entonces, déjenme actualizar el puntero nada más para que me puedan seguir. Tenemos que mapear bien los niveles de calidad, ¿de acuerdo? Este, ¿Con qué finalidad? Técnicas y herramientas a utilizar, básicamente es ver nuestra línea base, ¿de acuerdo? Hacer uso de las gráficas de control para tratar de minimizar estos márgenes de error que se den durante el proceso, ¿no? Tener en cuenta, claro, los procedimientos de muestreo también de aceptación, y cómo se van a considerar eso dentro de los controles de proceso. Bien, control de aceptación y control de calidad del proceso, como indica acá, debería eventualmente conducir a una mejora en los niveles de calidad. Entonces, no solamente basta con mejorar el control de aceptación, sino también con el control de calidad de nuestro proceso. ¿Vale? En este caso, vamos a ver un caso un poquito más claro, ¿de acuerdo? Un caso de aplicación. Eh, fabricación discreta, procesamiento químico y polímeros. Vamos a ir a este ejemplo de diseño, por ejemplo. Un ingeniero de introducción de nuevos productos quiere determinar si una máquina existente es capaz de mantener una especificación de producto nuevo. Por ejemplo, para la gente que está en R&D, en I+D, o ve esta parte, ¿no? de innovación, que es súper monstruo. ¿Ah? En NPI se ve hartas herramientas de Greenbelt. O sea, es súper, súper entretenido. Ejemplos administrativos, por ejemplo, un administrador de TI, para un compañero suyo que creo que trabaja en el rubro de tecnología, ¿no? Quiere saber si el nuevo sistema de red puede mantener la alta tasa de tiempo de actividad que necesita la planta, por ejemplo. Otra forma, ¿no? La producción necesita saber si las impurezas en las materias primas afectan las propiedades del producto terminado. Acá no necesariamente vamos a hacer capacidad de proceso, podría ser una forma o podríamos hacer prueba de hipótesis, ¿no? Otra dice, el gerente de producción quiere saber si el sistema de la báscula de peso es capaz de reducir el uso de material mientras mantiene la especificación de la pieza. Una forma de saber si el proceso es capaz o no. Si se dan cuenta, todos buscan optimización. Entonces, por ahí va un poco enfocado por qué queremos ver capacidad de proceso. Pruebas de hipótesis, vamos a ir directamente a conceptos y aplicaciones, y acá sí vamos a ir un poco más aplicaciones, de hecho, de lo que sea. Eh, cuando hablamos de prueba de hipótesis, hablamos de intervalos de confianza, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Un intervalo de confianza nos permite configurar e interpretar pruebas estadísticas, ¿de acuerdo? Que hay distintas y variadas. Las pruebas estadísticas, por ejemplo, permiten calcular la probabilidad de nuestra conclusión para que nuestra conclusión sea incorrecta. ¿Cuán confiable es, no? Si yo digo que un proceso tiene una confiabilidad del 95%, significa que el error de mi conclusión es de 5%. Lo mismo si es de 85, 90, 99% de confianza. ¿Con qué finalidad? Poder tener capacidad de discriminación, obviamente,
de saber detectar cosas y que no nos engañen, ¿no? Por ejemplo, en teoría acá deberían ser 5 ovejas, pero miren, un lobo decía oveja. Entonces, este tipo de errores, por ejemplo, es lo que nosotros tenemos que estar preparados para poder prevenir y proteger cuando estemos haciendo un proyecto y más que todo no afectemos la calidad de los bienes o del servicio como se tenga que hacer, ¿vale? Un ejemplo súper práctico, estamos hablando de un auto nuevo, ¿de acuerdo? Es un Honda Civic. Perdón. El objetivo de este ejemplo, obviamente, es, queremos saber primero si el automóvil, debemos mandarlo a un mecánico para verificar si hay problemas, ¿ya? Acá nos da un poquito de preámbulo, ¿de acuerdo? Esta persona se compra un Honda Civic, ¿de acuerdo? Quiere ahorrar dinero en gasolina, entonces lo que hace la persona es trata de cambiarle la calcomanía que solamente procese 31 kilómetros por litro. En general, compre el automóvil, llene el tanque para estar listo para ir a trabajar al día siguiente, tal como indica. Días después vuelve a llenar el tanque y calcula su consumo, ¿no? De gas para ese tanque que es de 27,1 kilómetros por litro, ¿vale? Algunas preguntas que se desprenden de esto. Concluye que la estimación es simplemente incorrecta, datos de mensajes deja mensajes claros en el contestador automático al vendedor, a qué nivel de consumo de gas debería alarmarse, cuáles son sus conclusiones. Entonces, vamos a desarrollar este ejemplo, que es un poco loco. A ver, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? El consumo de gasolina, de acuerdo, en el tiempo, tiene esta distribución actual. Entonces, la probabilidad de que el carro consuma 27,1 eh, es de más o menos del 12,8%, ¿no? Eh, esta prueba de hipótesis sigue un modelo específico. Mi intención no es que conozcan exactamente cómo calcular esto, pero sí que la puedan entender, ¿vale? Entonces, nosotros de esta forma podemos, con esta data que nos ha arrojado este ejemplo, podemos saber, evidentemente, si no lo normal que mi carro debe estar acá, ¿no? Deba consumirme por cada litro de gasolina o de gas que yo use, deba recorrer 31 kilómetros. Lo que acá me está diciendo es que el carro actualmente consume menos, ¿de acuerdo? O sea, por cada litro solamente recorre 27 kilómetros. O sea, hay casi 4 kilómetros menos de recorrido. Y la pregunta es si la persona debería llevarlo al mecánico, ¿vale? Sabemos que la probabilidad de que esto pase es del 12,8%. Y en ese punto tenemos que ver cuáles son las acciones que va a tomar esta persona. Propósito de la prehipótesis. Importante es entender y definir qué tipo de población es la que tenemos. ¿De acuerdo? La prehipótesis lo que permite hacer, naturalmente, es manejar adecuadamente la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es esa diferencia que existe entre el intervalo de confianza y lo que nos falta para lograr el 100%, ¿no? Y lo absoluto. También nos permite ser más objetivos en nuestras decisiones que hagamos, confirmar o refutar algunas suposiciones, porque lo vamos a hacer con data y con estadística, y finalmente controlar el riesgo de tomar decisiones o conclusiones equivocadas. Entonces, eso es algo bien importante para que lo puedan tener en cuenta. Bien, factores que puedan afectar la estimación de una población, que es con esto como cual lanzamos las pruebas de hipótesis. Uno es el tamaño de muestra, como ya lo vimos el otro día. El otro es la variación de la población, ¿no? El otro es el nivel de confianza que decidamos tomar. Para que el nivel de confianza sea más alto, en algunos casos tenemos que entender o estratificar la variación de esta población, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo incrementar el tamaño de muestra. De esto, el tamaño de muestra obviamente está generado hay una fórmula estadística que también la pueden usar, es tomando el logaritmo neperiano de la media y la variación para poder calcular
el tamaño de muestra que puedan tener acá. Es una forma, ¿de acuerdo? Pero lo que tienen que saber en general es que mientras más grande sea la muestra, obviamente, eh, esto va a hacer que te acerques mucho más a la población, ¿no? Entonces, si queremos estimar, no lo sé, eh, la capacidad económica del país, ¿no? De 30 millones o más, no vamos a ir a mostrar los 30 millones, ¿no? Sino tenemos que acercarnos lo máximo posible. No significa que vayamos a ir por todos. Entonces, la idea es encontrar un equilibrio, para tener una confianza aceptable. Bien. Dentro de esto no solamente se toma en cuenta el tamaño de la muestra, sino es la variación de la población. Si yo tengo una población que tiene poca variación, digamos, ¿no? Estamos hablando de sectores socioeconómicos, pueden haber, no sé, 20 sectores económicos, de los cuales eso me representa que existe mucha variación, ¿bien? Pero si yo me centro de repente en 3 sectores económicos específicos, va a ser que mi toma de muestra sea un poco más representativa, ¿no? Y obviamente esto cómo me va a beneficiar a que yo tenga, cuando yo lance una prueba de hipótesis, yo concluya con algo tal como hace las encuestadoras Ipsos, Apoyo y otras, puedan hacer algo muy preciso, ¿no? Como pueden notar ellos, a veces cuando hacen sus estudios estadísticos no siempre le chuntan a las cosas, entonces definitivamente tienen que ir mejorando en sus modelos, en sus pronósticos, para poder tener una mejor conclusión y estimación. Bien, lo otro es el nivel de confianza y entender las interferencias estadísticas que hay. ¿Qué significa? Confianza es igual a menor riesgo de equivocarnos. Por eso es importante tener en cuenta que mientras mi nivel de confianza sea más bajo, mi intervalo de confianza va a ser más pequeño. Si mi nivel de confianza va a ser mucho más alto, el intervalo de confianza también. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos tener más confianza, evidentemente, en la toma de muestra, entonces debemos relajar nuestra afirmación de qué tan cerca estamos del valor real. ¿Ok? Entonces, no necesariamente más muestra es más intervalo de confianza, no necesariamente, ¿de acuerdo? Tenemos que siempre ver la pirámide, ¿no? Tamaño muestra, variación de población y nivel de confianza. Si hay una población que es muy variable, dependiendo de lo que yo quiera mirar, ¿no? Como les comenté hace un momento, debo de definir si mi estrategia va a ser crear estratos, o hacer alguna otra técnica similar, ¿vale? En general, estas 3 cosas que conversamos hace un momento no trabajan solas, sino son juntas. De alguna forma sí dependen y deben estar interrelacionadas. Vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿vale? De hace un momento, de los árboles de levas. Si el fabricante quiere probar si son iguales o no, esa es la hipótesis, basándose en una muestra de 100 unidades de cada proveedor. Datos, ¿bien? Proveedor uno, proveedor 2. Distribuciones simples. ¿Qué pueden notar acá? A simple vista, dense cuenta, acá pareciera que hubiese más de una población, es más variable, ¿no? Si se dan cuenta. Tiene mayor variación y esta tiene un poco de menor variación, ¿de acuerdo? Ambos tienen el mismo tamaño de muestra, entiendo que son como 100 unidades, n igual a 100, n igual a 100, estamos ahí igual. Ya más adelante vamos a ver el intervalo de confianza que cada uno está teniendo, ¿no? En ambos casos es 95%. Entonces, lo más resaltante, diferencia entre ambos, aplicando estadística descriptiva, es definitivamente que este proveedor sí tiene un poquito de más variación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? También con la desviación estándar. Viene la desviación estándar que tiene el proveedor 1, 0.62, contra la desviación estándar del proveedor 2, que está en 1.87. Por ende, la varianza es más grande, mire, varianza de 0.38 con 3.5, o sea, es gigante, ¿vale? Entonces, igual nos toca analizar y ver, tenemos que visualizar el problema, ¿no? Cómo están estructurados. Sabemos que las especificaciones, el spec, están acá. Esta es la longitud objetivo a la cual queremos llegar. Y entre de los dos proveedores,
existe esta variación de acá, ¿vale? De esto que podemos entender, como les dije, quien está más ambos proveedores, por ejemplo, proveedor uno cumple más la especificación, ¿de acuerdo? Está dentro del rango que el proveedor 2. El proveedor 2 se sale, miren, se sale acá. Y también el proveedor uno está más centrado respecto del objetivo, miren. Tiene esta distancia, mientras que acá es casi el triple. Entonces, simplemente mirando y visualizando el problema, definitivamente nos podríamos ir con proveedor uno sin ningún problema. Recuerden que solamente estamos viendo estadística descriptiva, todavía no nos estamos echando a mirar CP, SPK, porque también lo podríamos hacer, y eso obviamente va a ser mucho más notorio, ¿no? Entonces, sabemos que la primera prueba hipótesis, como mencioné hace un momento, es determinar si existe una diferencia estadística significativa entre las dos medias de los dos proveedores. Esto se traduce de una forma un poco más detallada como T de dos muestras, un testigo de dos muestras, ¿de acuerdo? En la segunda prueba hipótesis nos pueden decir eh, que sí hay evidencia que indique que si el promedio de cada proveedor es diferente o no del objetivo de 599, es decir, cuánta distancia hay de acá a acá es lo que les está diciendo, ¿vale? Entonces, lo primero vamos a meter algunos términos súper claves también para entender. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos usando este ejemplo, una test student de dos muestras se utiliza para comprobar si las medias de dos muestras son iguales o no. Si son iguales, se traduce de esta forma, ¿de acuerdo? Si son diferentes, diferentes. Bien. De esto que se desprende que para el caso de hipótesis nula, eh, siempre vamos a decir, en este caso, como se dice, la hipótesis nula siempre es verdadera a menos que tengamos suficiente evidencia para demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Si podemos demostrar lo contrario, entonces rechazamos la hipótesis nula y por ende aceptamos la alterna, ¿de acuerdo? Esa siempre es la regla. Todo debe ser enfocado a la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo es que se maneja esto. Bien, para el caso de la hipótesis alternativa, como pueden notar, si tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, obviamente si rechazamos la hipótesis nula, entonces aceptamos la hipótesis alterna en consecuencia. ¿Vale? En realidad nunca probamos todas las hipótesis, aceptamos una o la otra, basada en el riesgo y la probabilidad. ¿De acuerdo? Como se estructura un poco, queremos determinar si la longitud promedio de los árboles de levas de nuestros dos proveedores es diferente, es lo que queremos hacer. Bien. Traducido en data, básicamente sería esto. Si fuera para una muestra, ¿no? Si fuera para una muestra es esto. Si la media del proveedor uno se está acercando al objetivo o no, también se hace un tratamiento. De la misma forma, antes se tenían que agarrar tablas estadísticas del tipo de modelo y todo. Hoy solamente acceden, entran a la data y modulan lo que necesiten ver. ¿De acuerdo? Lo mismo, seleccionas los gráficos, los boxplot, le das OK, defines un poco el intervalo de confianza que tú quieras trabajar. En mi experiencia sugiero trabajar siempre 95%, que es algo modular, ¿no? Tienes PERTE de 90, 99, toma 95. No le va a molestar a nadie. Entonces, cuando yo mando y lanzo un boxplot, de hecho, sí noto, ¿no? Evidentemente, el boxplot me permite ver dónde está el 50% de variación, cuán variables, ¿de acuerdo? Proveedor uno, poca variación. Proveedor 2, miren esta caja, gigante. Y mira, tiene de valores extremos. Entonces, ya de por sí, cuando vemos el boxplot, ya nos está diciendo algo, ¿no? Si lo veo por data individual, también, más o menos estoy viendo eso, ¿no? Se concentra el 50% de datos en este punto, en cambio, en este caso, el 50% de datos está acá, ¿de acuerdo? Estadísticamente ya lo representa como un biscuits o otra cosa. De esta información, obviamente, la primera sección del testing eh, va a mostrar el resumen estadístico y en base a esto ya podemos saber
cuál es la conclusión de este análisis, ¿no? En esta zona vamos a tener en cuenta los intervalos de confianza, ¿de acuerdo? Para esta diferencia, eh, obviamente tenemos que tener en cuenta que no incluye el cero, ¿no? Continuando con esto, se dice, si la hipótesis nula es que la diferencia es cero, ¿de acuerdo? En este caso, la estadística de la prueba T calculada para la prueba hipótesis nos sale menos 3,46. El p-value, ¿de acuerdo? Que nos ha salido en este caso 0,01, siendo el p-value menor a 0,05, esta es una regla, podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, si el p-value que yo obtenga es mayor a 0,05, evidentemente acepto la hipótesis nula. Si es menor, rechazo la nula y por lo tanto acepto la alterna. ¿De acuerdo? Dentro de esto, bueno, solo para cerrar el caso anterior, al aceptar la hipótesis alterna, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tenemos que tener en cuenta algo. Nos está diciendo que evidentemente las dos poblaciones son diferentes, ¿no? No son iguales, que ya lo habíamos visto visualmente, pero con esto no solamente es una opinión, no es algo subjetivo, no son nuestros ojos, sino que está dando una estructura y un sustento estadístico que lo saca en 2 minutos para decir evidentemente y de forma objetiva que las dos muestras son distintas, ¿no? Y si ustedes se pusieran a ver la capacidad de proceso de cada uno de los proveedores, probablemente se van a quedar con proveedor uno, como vimos en el módulo anterior. Suposiciones de las pruebas de hipótesis, tiene que haber independencia entre y dentro de las muestras. Deben ser muestras aleatorias también. Debe haber una desviación desconocida, datos normalmente distribuidos, por eso hacemos prueba de normalidad a los datos. Y en nuestro ejemplo, por ejemplo, no asumimos varianzas iguales. Esta es la elección segura. Sin embargo, si tuviéramos motivos para creer que las varianzas eran iguales, podríamos haber marcado la casilla asumir varianzas iguales. O sea, formas y suposiciones de cómo quieran hacer ustedes el tratamiento. ¿Bien? Vamos a ir un poco a ver a las matrices caramba, de errores para entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Eh, si la hipótesis, acá hablamos de tipos de errores, ¿de acuerdo? Error tipo uno, error tipo 2. Error tipo uno, ¿qué significa? Estoy rechazando la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que no es normal cuando la verdad es que sí lo es, ¿de acuerdo? Y el segundo tipo de error que yo puedo incurrir es, estoy decidiendo aceptar la hipótesis nula, estoy diciendo que sí es normal cuando realmente no lo es falso. ¿Qué es lo que pasa? En el error tipo uno me estoy generando, yo al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, estoy haciendo una falsa alarma, ¿de acuerdo? Cuando incurro en error tipo 2 o error tipo beta, al aceptar la hipótesis nula cuando es falsa, estoy creando un incendio sin alarma. Entonces, esto es una forma de cómo los modelos estadísticos trabajan y nos ayudan a ver básicamente cómo prevenimos esto. Utilizan los intervalos de confianza, hablamos del p-value, se comparan con el 0,05. Si es menor a 0,05, rechazan la hipótesis nula y con esa data estadística evitan caer en error tipo uno, error tipo 2. Y por el contrario, si llegamos a decidir y aceptar una hipótesis que realmente es normal o, caso contrario, rechazarla cuando realmente es falsa. ¿De acuerdo? Eso sí es lo que les quería dejar para que lo tengan súper, súper claro. Lo mismo, ¿no? Jugar el hombre inocente o es culpable de la misma forma, ¿de acuerdo? No me voy a detener sobre esto. Eh, de forma más práctica, el error tipo uno rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera o tipo 2 se acepta la hipótesis nula cuando es falsa. Bien, el error tipo uno trabaja con niveles de confianza y el error tipo 2 trabaja con potencia de la prueba. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Efectos, el error tipo uno de incurrir en eso, obviamente estamos hablando de costos innecesarios debido a la frecuencia de cambios, mientras que en el error tipo 2 se pueden sumar defectos que podrían producirse, o sea, podríamos estar aceptando algo que nos va a generar un problema mayor. Bien,
Y los métodos de control para el error tipo uno con niveles de confianza, estamos hablando de estos niveles, 1, 5, 10, o en su defecto, intervalo de confianza, que es el complemento, 99%, 95% y 90%. Para el caso de la potencia de la prueba, usualmente controlado va a menor al 10%, mediante el tamaño apropiado de la muestra. Para nosotros saber si tomamos una buena muestra, debemos aplicar potencia de la prueba, ¿de acuerdo? Esa es una técnica también de no caer en estos errores. De estos ejercicios tipo uno y tipo 2, bueno, básicamente es lo que hemos conversado hace un momento. El p-value, obviamente, es la probabilidad de cometer el error tipo uno, ¿de acuerdo? Rechazar la hipótesis nula aun cuando es verdadera. Por eso es que estadísticamente y los equipos usan este punto 0,5. Entonces dice, eso se compara con un alfa. Este alfa es el valor crítico en el cual se rechaza la hipótesis nula. ¿Dónde yo podría rechazar? En estos dos extremos. Entonces, la hipótesis, el error tipo uno se divide entre dos, mitad para un lado y mitad para el otro en este tipo de distribución. Y dice que mi p-value, si es menor al alfa, obviamente, la probabilidad de cometer error les es más baja de nuestro error aceptable. Entonces, por eso, de esta regla es que nace que si no queremos que el error alfa sea mayor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula, cuando el p-value es menor o igual a 0,05. Y por ende aceptamos la hipótesis alterna. Esa es una regla que sí me gustaría que estos sí lo memoricen, ¿de acuerdo? Si es que no entienden un poco esta parte, pero sí esto es un no negociable de no captarlo, porque efectivamente esto les va a permitir tomar buenas decisiones cuando hagan sus análisis estadísticos también, ¿no? Recuerden que el Minitab no les va a decir qué hipótesis tomar, lo que les va a decir es, este es mi p-value, cuánto me ha salido y tú te comparas. Si está en 0,05, si es menor o igual, tomas una acción o decides otra, ¿de acuerdo? Dentro de esto tenemos otros valores como beta, potencia y tamaño de la muestra. Eh, Esto básicamente se utiliza para ver diferencia de medios, ¿de acuerdo? Eh, en ambos casos, estas dos se pueden calcular directamente del Minitab, pero se los he colocado simplemente para que sepa un poquito a qué se refiere, ¿no? En este caso, dos poblaciones realmente tienen medias diferentes, ¿de acuerdo? Solo en una la cantidad es muy pequeña y entonces es más probable que concluyas que son iguales. Esto que hace que el riesgo beta de aceptar la hipótesis nula, cuando es falsa, sea mayor. Entonces, justamente por eso es que no solamente nos quedamos con eh, hablar de la variación de la muestra, ¿no? De la población, sino hablamos de tamaño de muestra, de la potencia, es cuán bueno soy yo para tener una muestra representativa, y hablamos de un valor beta, ¿no? Beta solo entra en juego si la hipótesis nula es realmente falsa. Así que son unas reglas que se trabajan dependiendo del tipo de error. En general sugiero, y en mi experiencia me ha tocado más trabajar con errores tipo uno y trabajar con nivel de confianza e intervalos de confianza en su complemento, ¿vale? Y esto es lo mismo, error alfa, error beta, no les quiero complicar acá en este momento, pero lo más usado sí es trabajar con error tipo alfa, ¿no? Error tipo uno, ¿vale? En este caso tenemos un límite de confianza, ¿de acuerdo? El 95%, para un valor crítico que yo quiero apuntar. Y el riesgo de que yo pueda incumplir este valor crítico, evidentemente, es donde ya concatenan estas dos curvas, ¿de acuerdo? Si yo quiero hablar de una diferencia de medias, es justo en esta zona y es esta diferencia de medias la que me genera que yo acepte o rechace con una probabilidad de confianza del 95%, ¿de acuerdo? Lo mismo para error beta, ¿de acuerdo? En este caso toma no solo la diferencia, sino toma todo el complemento, si se dan cuenta. En este caso, lo que hace es que la muestra de la población 2, por ejemplo, está en zona gris, si se dan cuenta. Entonces, vamos a aceptar que las medias son iguales, aun cuando no lo sean. Eso es lo que está haciendo el error beta. Bien. Lo malo de esto es que este es un riesgo, ¿no? Pero es un tema de manejo, en verdad. Minitab normalmente trabaja con errores tipo 1,
que es una forma más práctica, es como la costumbre de trabajar con datos continuos, ¿no? Como les decía, más que con datos de atributos. Alguna relación entre ambas, entre la beta y el alfa. Eso también algo un poco más complementario, ¿no? Si la diferencia entre las dos poblaciones obviamente es mayor, hay un diferencial mucho más alto, como vemos acá, tenemos menos riesgo beta y esto nos hace recalcular, ¿no? El riesgo beta justamente es esta zona sombreada del desplazamiento de la curva y esto hace obviamente que el alfa se recalcule, ¿no? Y obviamente sea el 5% entre 2 y esto hace que el intervalo de confianza aumente, ¿no? No sea 95%, sino sea 97,5%. ¿Vale? Este es un tema de juego de errores dependiendo de esto. Dentro de los intervalos de confianza les estoy dejando algunas referencias también, de acuerdo de donde he podido construirles este material y bueno, condensarles un poquito más de mi experiencia en este tema de Greenbelt y todo lo que necesitan para hacer proyectos de mejora, ¿vale? Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta. Rosa, Víctor, Lander, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre sus procesos?